from long time ago. You were dancing next to me, you thought I was 21, but I was 17. And you took me to the fence and I took you to my place. Hola a todos, soy Emma Miller y este es mi canal de YouTube. Como bien sabéis, no suelo hacer tutoriales de maquillaje, pero bueno, ya llevabais pidiéndome por redes y por aquí por YouTube un tiempo pues que hiciese un vídeo contándoos cómo me maquillo con tantos colorinchis, así que aquí estoy. Esto de aquí es una BB Cream de Rimmel London, el color es Light y además tiene protección solar. Utilizo BB Cream y no una base de maquillaje normal que cubra más porque la verdad es que no tengo casi imperfecciones en la piel, no me suelen salir granitos, tampoco tengo muchas ojeras, así que me maquillo más bien poco, uso poca base. Ahora voy a utilizar el tapaojeras CoverGirl de la marca Olay. Tiene ya bastantes años, así que el bote está más bien destrozado, pero bueno, lo sigo utilizando. Me gusta porque tiene un matiz un poquito amarillo que me sirve muy bien para mi piel, porque soy muy blanquita y con un matiz así medio rosado. Me lo extiendo por debajo de los ojos y también en las aletillas de la nariz, pero no uso apenas producto porque no tengo casi ojeras, ni puntitos, ni marcas. Ahora voy a hacerme las cejas con esta paleta de NYX, es la paleta Hooked on Glow. Voy a poneros todos los productos en la descripción para que podáis verlos por vosotros mismos. Y voy a utilizar este tono marrón de la esquina para hacerme las cejas. A ver, tengo que confesaros que soy un poco desastre haciéndome las cejas, así que no tengo los productos adecuados para poder utilizarlas. Utilizo sombra de ojos, que sé que no es lo mejor del mundo, pero bueno, es lo que hay, chicas. No soy maquilladora profesional y me he ido inventando pues todas estas cosas sobre la marcha, viendo qué era lo que quedaba mejor. Mojo este pincelito biselado que me gusta un montón en agua para humedecerlo y lo utilizo para marcarme las cejas por dentro. Como me cambia tanto el color del pelo, la verdad es que es un rollo tener tantos maquillajes diferentes para hacerme las cejas en diferentes colores. Me han quedado demasiado marcadas, así que voy a retirarme un poco el producto con una toallita así suavecita, que quede un poco difuminado. Y después voy a peinarme las cejas, los pelillos de las cejas, con un pincelito, para que queden divinas. Y ahora me acabo el bordecito este, para ponerlas exactamente del tamaño que las quiero. Y repaso con el BB Cream, por si acaso me he salido al retirar el producto. Buah, este es mi paso favorito. Estoy enamorada de este producto. Es un iluminador de NYX que se llama Away We Glow. Tiene un tono rosadito y se extiende súper bien sobre la piel, es muy fluido y como podéis ver ilumina, vamos, me encanta. Ilumina súper bien. Me pongo un poquito aquí en el arco de Cupido, en los pómulos, en la barbilla y también en la puntita de la nariz para dar un brillo natural a la piel que aunque parezca que no se nota un montón. Y he aquí otra cosa que sé que no debería hacer. Esto es un pintalabios mate de la marca NYX Lingerie. El tono es Chiquis. Y bueno, no lo utilizo para pintarme los labios, lo utilizo como sombra de ojos. El tono es súper bonito, es rosa palo, rosa clarito, pero no me gusta cómo quedan los labios, es demasiado claro para mi tono de piel. Así que lo utilizo como base de sombra de ojos, porque le da una textura mate al ojo sobre la cual es mucho más fácil aplicar pigmento. Yo no soy maquilladora, no sé si esto debería hacerlo o no, supongo que no, porque bueno, es un pintalabios, no una sombra de ojos, pero la verdad es que me gusta mucho el efecto y hace que me duren los ojos pintados un montón de tiempo. Esta sombra de ojos es de Kiko Makeup, tiene este tono amarillo que me encanta, es el número 103 y junto con el rosita de fondo da un toque anaranjado a la mitad del ojo que quiero pintarme que me gusta muchísimo. Además, como me he puesto de base este pintalabios mate, pues el pigmento se queda súper pegadito al ojo y no tengo que dar tantas capas como si no tuviese esta otra base de fondo. Voy a ponerme un poquito también por debajo del ojo porque me gusta cómo me abre la mirada, el tono amarillo. Me gusta mucho maquillarme con tonos así súper cantosos, súper horteras, porque me parece que quedan muy bien con los ojos azules. Y también porque he visto con muchos colorinchis, así que queda bien que los ojos estén muy resaltados. Aunque antes me han quedado las cejas muy marcadas, al pintarme los ojos con unos colores tan cantosos van a bajar de tono. Y el efecto óptico va a ser mucho más natural. Bueno, aquí me acabo de difuminar el tono amarillo, estoy aplicando un poquito más de color y lo estoy difuminando hacia la esquina exterior del ojo para hacer un poco un efecto de ahumado, pero con tonos así pastelitos. Y como os decía antes, la mezcla entre el amarillo y el rosa está dejando un tono anaranjado pues muy chulo. Vuelvo a usar la paleta de NYX para coger este tono clarito, es casi un color carne, medio blanquito, para dármelo aquí en el lagrimal y abrir la mirada. También me lo voy a poner por debajo de la ceja
para abrir el ojo y que quede muy bien difuminado todo el amarillo que he puesto antes. Estoy enamorada de NYX, es una de mis marcas favoritas de maquillaje y casi todos los productos son de ellos, como habréis notado. Ahora voy a utilizar este tono naranjita, un poco marrón, para darle profundidad a la esquina inferior del ojo. Me lo pongo justamente en la esquina exterior y doy forma al ojo como forma de medio plátano. Y le voy difuminando con el amarillo para que tenga aún más tonalidades. Me gusta mucho poner muchos pigmentos, aunque en el fondo no se noten tanto en el resultado final, porque me parece que le aporta mucha profundidad al maquillaje. Y aquí me quito todo lo que se me ha caído por las ojeritas y cojo este tono que es como medio verdoso, pero sobre todo muy muy brillante, para dármelo en el lagrimal. No utilizo pincel, utilizo el dedo porque me apaño mejor. Y lo difumino también para abrir la mirada. Me gustan muchísimo, como podéis ver, los tonos brillantes para los lagrimales. Y difumino un poquito hacia dentro del ojo para que quede aún más pigmentado. ¡Colores! Ahora toca ponerme un poquito de highlighter, también de la marca NYX. Este se llama Born to Glow y es el tono Break the Rhythm, rompamos el ritmo. Y me lo echo, pues bueno, justamente ahí, en los pómulos. Yo me echo bastante iluminador porque es que me gusta mucho cómo queda, lo uso casi como colorete. Y me doy unos toquecitos así por el resto de la cara. Este lápiz de ojos es de Kiko Makeup, tiene este tono azulado y lo compré hace como, no sé, 6 años, así que ni siquiera sé si sigue existiendo, lo tengo casi acabado y lo utilizo pues aquí en el lagrimal también para abrir el ojo. Los colores claritos me encantan para los lagrimales y la mezcla entre naranjas, amarillos y azules me parece que queda súper chula. Utilizo este tono que tiene un pigmento así más brilli para el lagrimal y un poco hasta la mitad del ojo. Y luego para la otra mitad, que está más en el exterior, voy a utilizar un lápiz blanco que también es de NYX, que es un blanco crema, casi marfil. Me estoy pegando muchísimo a la cámara porque tengo un objetivo que no me permite alejarme si me quiero ver, por eso estoy como todo el rato mirando a cámara. Esta máscara de pestañas también es de NYX y se llama Worth the Hype. Es un tono negro súper oscuro y deja algunos grumitos, pero me mola cómo queda. Me parece que le da como un toque manga súper chulo a mis ojos y como no utilizo raya, me los abre muchísimo. Como no me he puesto delineador, me abre mucho las pestañas. Mirad mi ojo bizco mirando hacia donde no tiene que mirar. Ahí como que con un ojo os miro a vosotros y que en el otro miro la esquina de la pantalla. Pero bueno, no pasa nada. Y como podéis ver también me pongo rímel, máscara, en la parte de abajo de las pestañas para abrir aún más la mirada. Mirad mis uñas, qué puto asco dan, pero bueno, aparte de eso me voy a poner un poco de vaselina, esta es de la marca Gal, si no recuerdo mal, en los labios para hidratarlos. Yo tengo un tono naturalmente bastante rojito, medio rosita y no me gusta maquillarlos. Lo que sí hago es ponerme un poquito de iluminador, el mismo que he usado antes, el mismo highlighter, en la parte de abajo y en la parte de arriba para hacerlos más voluminosos. Y así tengo un maquillaje súper natural, que no es muy cantoso, pero que cuadra súper bien con toda la ropa de colorinchis que yo suelo llevar. El pelo lo tengo súper enredado y no hay mucho que hacer, así que simplemente me lo voy a... le voy a dar un poco de volumen para que no dé mucho asco y me voy a poner la ropa que quiero ponerme, que es esta camiseta de la marca Ganga Shop, unos chicos muy guays con una tienda por internet, por Instagram. Os voy a dejar en los comentarios su tienda. Y estos pendientazos megamolones que son de Now or Never Jewelry, también una marca española muy muy guay. Y ya está, este es el maquillaje terminado y esto soy yo haciendo tonterías. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Si os mola este tutorial de maquillaje, por favor, decídmelo en los comentarios y recordad que no soy maquilladora profesional, así que no seáis muy duros conmigo. Os quiero muchísimo y acordaos que podéis seguirme en redes sociales. One day God told me I wish you were